Los humanos son seres sociales. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros con la necesidad de ser liderados. Ahí nace la política, tan antigua como la guerra. La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Muchas gracias, bienvenidos y buenas noches a la 10ª entrega del Homo Politicus. Estamos a 43 días de las elecciones generales y el panorama se complica cada vez más. La participación juvenil sin duda es importante y hoy abordaremos ese tema. Muy buenas noches, Paola. Hola Pepe, amigos, muy buenas noches. Y muchos dicen que si las elecciones fueran un partido de fútbol, los jóvenes podrían definir en el último penal, en el minuto 90, lo que va a pasar con los candidatos. Y precisamente para hablar de este tema, hoy hemos invitado a los estudiantes más destacados de la Universidad Mayor de San Andrés, del área de Ciencias Políticas, con quienes vamos a conversar sobre esa visión fundamental de la juventud y la participación política, y también sus percepciones sobre los candidatos. Permítanme saludar a Alejandra Guzmán. Hola Alejandra, buenas noches y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los presentes, a los espectadores y muchas gracias por la invitación. Fabiola André también está con nosotros. Fabiola, qué gusto, gracias por haber venido a esta convocatoria. Gracias, muchas gracias Paola. Esperemos que esta noche podamos abordar muchos temas, ¿no?, que están ahora en auge. Gracias por la invitación, buenas noches a todos. También está con nosotros Pablo Ugarte. Pablo, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Paola, y buenas noches a los televidentes. Espero que esta noche sea bastante fructífera para todos. Con mucho debate, ¿verdad? Hugo Castillo también. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y espero de que este sea un espacio donde los jóvenes puedan hacer oír su voz. Panel joven, ¿verdad? Completo. Absolutamente sangre nueva aquí en Canal 13 Televisión Universitaria. Ya lo decía Paola, los jóvenes pueden definir un partido en el último minuto, y es que según el porcentaje la población de los jóvenes va a superar el 31%, y por ello los candidatos deberían volcar. De hecho lo están haciendo. Hoy es un tema central del debate de hoy, si llegan a los jóvenes. Dejo una pregunta flotando en el aire para cualquiera que quiera contestarla. ¿Cómo debe acercarse un candidato presidencial a un joven para conquistar y obtener su voto? ¿Qué quiere contestar? Primeramente, pienso que no tiene que decir nosotros los jóvenes si no es joven, porque hay que tomar un rango de edad según el órgano pertinente, el TSE. Un joven se considera desde los 18 hasta los 35 años de edad. Eso es lo primero. El padrón dice que el 31% de los electores está compuesto por votantes menores de 30 años. Pablo, lanzo la pregunta ahí. ¿Qué pasa con ese electorado? Hay un divorcio entre la población y la política que se ha notado en el último tiempo. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Hay cierto desinterés para participar incluso de la política? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, es bastante preocupante. El actual padrón electoral de las elecciones son aproximadamente una tercera parte de los jóvenes, y los candidatos deberían abocar sus propuestas hacia una salida laboral, una estabilidad económica, cómo congeniar con la juventud, porque muchas veces se los deja de lado y a veces los jóvenes también sienten que son dejados de lado, y por eso es que nace ese desinterés y muchas veces recaen en un eslogan bastante simplista para votar por una propuesta que realmente no es beneficiosa o puede ser algo engañoso. Así que siento que los jóvenes son bastante desinformados y se sienten menospreciados. Y puede existir esa correlación entre el menosprecio y el desinterés hacia la política y la participación en los asuntos del país. Y precisamente cuando han habido momentos críticos, la juventud ha puesto su granito de arena. Nos referimos al año 2019, donde ha habido muchos problemas, y definitivamente se han autoconvocado y han hecho una fuerza muy fuerte para sacar al gobierno de ese entonces. Ahora las redes sociales, es tiempo de redes sociales. Se dice que por ahí hay que ingresar al corazón de los jóvenes. Hay influencers. ¿Cómo ves tú, Fabiola, este tema? Gracias, Pepe. Bueno, complementando un poco, estoy un poco en desacuerdo. Creo que el hombre en sí, el ser humano, no puede estar deslindado de la política. Voy a hacer referencia al nombre del programa. El hombre es un animal político por excelencia. Somos jóvenes, evidentemente sí, los candidatos ahora tienen que enfocar sus propuestas en base a las problemáticas que tenemos, ¿no?, actualmente.
Como lo mencionaba mi compañero, el tema del desempleo es bastante preocupante para nosotros. Una vez que salimos de la universidad no sabemos si vamos a tener un cupo laboral o no que nos esté esperando, porque es bastante la cantidad de jóvenes que sale. Pero sin embargo considero que la política está en nosotros, y voy a hacer referencia al 2019. Los jóvenes hemos sido los que hemos salido a las calles, hemos dado el pecho, por así decirlo, en las protestas para que se defienda los votos y se vaya en contra de lo que ha sido el fraude que hemos vivido este año, ¿no? Evidentemente hemos sido protagonistas en ese suceso, que para mí es un punto de inflexión en la historia y también un punto de inflexión en el quiebre del MAS, ¿no? Las redes, pero sí voy a complementar ahí con el tema de las redes sociales. Considero que el enfoque es tal vez totalmente distinto a la manera tradicional en que los partidos políticos se comunicaban o se contactaban con los jóvenes, que era tal vez a través de campañas, un modo más personal, ¿no? O medios de masa, la televisión, la radio y demás. Pero sin embargo ahora las redes sociales son las que tienen el auge de los medios de comunicación, y es a través de esas redes donde se contactan o hacen campaña con este sector de la población, ¿no? Y lo podemos ver especialmente en TikTok. Bueno, particularmente a mí me parece un poco hasta chistoso, tal vez que no sea un contenido muy formal, claro, pero sin embargo es un contenido que capta la atención de los jóvenes. En un lenguaje. En un lenguaje, exactamente. A ver, te escucho, Alejandra. Sí, tomo la palabra también. En este sentido, hay que ver el tema de las encuestas, que es una intención de voto. Si bien este tema del TikTok, por ejemplo, se puede ver una intención de voto, pero no es real. Lo que tienen que hacer los candidatos es transformar esta intención de voto a una certeza electoral, porque no nos podemos basar tampoco solo en un like, en un corazón, en un tap a la pantalla en TikTok o en los likes, sino esa certeza hay que transformarla, y hay que tomar muy en cuenta de que si bien los jóvenes pueden ser engañados porque les hacen ver que están siendo participantes activos, pero una participación real no se ve de esta manera, sino en las listas electorales. ¿Cuántos jóvenes están inscritos como senadores, como diputados? ¿Me entiende? Entonces, por eso lo que igual indicaba Pepe, hay que tomar en cuenta el porcentaje, porque también es todo números, es numérico, hay una estadística. En los jóvenes, por ejemplo, como indicaba en un principio, de 18 a 35 años, representan un 43.5% del universo electoral. Por ejemplo, con datos exactos del TSE, un 7.5 millones de personas están habilitados para votar. El voto juvenil de los jóvenes representa exactamente un 43.5%, que es 3.2 millones de jóvenes habilitados para votar. Ahora, entonces tienen que centrarse en eso. En ese marco, Pablo, con lo que dice Alejandra, hay uno de los grandes desafíos para estos comicios del 2025 que va más allá de la cantidad de jóvenes en el padrón, ¿verdad? Que va más allá de eso y que realmente nos marca el desafío inicial de si realmente se va a usar esa fuerza para influir en la política del país. Más allá de un número a conquistar, ¿cómo se va a poder influir desde este sector en la política? Bueno, mira, la verdad es de que los jóvenes últimamente han estado tomando protagonismo político bastante fuerte, especialmente en las redes sociales, en lo que es el TikTok. Contrario a lo que, digamos, muchas personas pueden creer, TikTok sí es un ecosistema electoral bastante creíble, donde, digamos, por así decirlo, los jóvenes expresan sus posiciones políticas, que en otros medios que ya se podría considerar como tradicionales, como es Facebook o Twitter, ya no hay mucha cabida. Entonces es en TikTok donde los candidatos, donde los candidatos sí podrían llegar a conquistar, no solo conquistar, sino llegar a saber cuáles son las necesidades juveniles, ¿no? Como indicaron, los jóvenes representamos más o menos poco más de un tercio de la demografía electoral, de todo el electorado, y algunas veces hay un problema con los candidatos, es de que siempre están como acostumbrados a los medios convencionales, incluso de ellos de la radio y la televisión. Pero sin embargo, los golpes de realidad van a hacer de que se tomen en cuenta redes un poco más sencillas, más simples, ¿no? Ahora, logré ver la lista de candidatos de senadores y diputados, y
pude hacer una investigación y vi que hay candidatos más jóvenes, ¿no? Cada vez hay candidatos más jóvenes, algunos son de 25, de 30 años, que están en las listas, ¿no? Pero en las franjas de seguridad todavía hay, Pepe, si me permites, una Soledad Chapetón, que es una política con experiencia, un Roberto Moscoso, un Juan del Granado, políticos, llamémoslo, de la escuela antigua, ¿verdad? ¿No se ha dado cabida a esos jóvenes todavía en esas franjas de seguridad? Considero de que es natural que los partidos políticos siempre quieran como mantener las viejas estructuras, pero sin embargo considero que ya es deber, ¿no?, de los jóvenes es hacerse conocer, ¿no? Ganarse el espacio. Ganarse el espacio, exactamente. Estas viejas estructuras no se van a quebrar solas, ¿no? Algunas veces veo, ¿no?, algunos contemporáneos míos que dicen nos tienen que dar nuestra voz, nos tienen que dar nuestro lugar, pero no dicen cómo nosotros podemos llegar a conseguirlo. Las viejas estructuras se van a mantener. La cuestión es cuándo estas van a dejar de existir, cuándo nosotros vamos a entrar o cuándo nosotros vamos a decidir tomarlas. Y seguramente les espera una dura pelea al respecto, teniendo en cuenta que hay una rigidez tradicional en los partidos políticos. Yo quisiera volver a las redes y mencionar el tema de Santa Cruz, dos políticos prominentes, dos concejales, Medrano y el famoso Mamén Saavedra, que han hecho del TikTok un elemento vital para sus denuncias. En La Paz podríamos hablar quizá de María Galindo. ¿Es el único recurso al cual se puede recurrir? Según estadísticas de Data Reporta, la plataforma TikTok es la más juvenil, tiene más de 7 millones de público adherente que supera los 18 años. ¿Cómo perciben ustedes esta imagen? Me gustaría que tú nos puedas responder al respecto. ¿Será la única plataforma para, digamos, lanzar a un proyecto político o podemos recurrir a otras partes de la informática y las redes? Yo creo que los candidatos, cuando hacen su campaña por redes, cometen un error. TikTok es una plataforma que aglomera jóvenes de 18 a 25 años principalmente, pero descuidan Instagram o Facebook, que aglutina a los jóvenes adultos, si se quiere llamar, sí, de 25 a 35 años, que también pueden tener llegada ahí. Ahora también creo que un error que cometen es abocarse solo a la juventud, y es un tercio del padrón, y se olvidan del otro 66%. Aún hay personas de la tercera edad que escuchan la radio, que compran el periódico, y que van por medios más tradicionales y antiguos, si se quiere decir. Así que tiene que haber esa consistencia y esa campaña igualitaria en diferentes medios de comunicación, las redes sociales, los nuevos medios que están apareciendo y los medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita. Ese es un error que comete. Sin embargo, TikTok es una buena plataforma para iniciar una campaña y hacerse conocer, como han sido los casos que los ha mencionado del concejal Medrano, Mamén Saavedra, María Galindo, que han empezado en TikTok, se han expandido a otras redes y han tenido mucho más reconocimiento y visibilidad con la sociedad. Así es, Paola, y nos invitas, yo creo, pero que el más del 31% en porcentaje de los jóvenes no es nada desdeñable, y los políticos precisamente van a la cacería de esos votos. Seguramente los otros medios tradicionales ya están de bajada, pero también son bien importantes, y bueno, la lucha se centra fundamentalmente en estos conceptos. Perdón, si me permites complementar, Pepe, ¿por qué los candidatos se centran en el voto juvenil, que es el 31%? Porque es un voto más indeciso y más volátil. ¿Más vulnerable? Más vulnerable, correcto. Entonces, tú tienes una persona mayor que, como lo mencionaba Paola, es más conservadora, sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que no quiere, pese a que ahora hay un poco de incertidumbre, ¿no? Porque estamos viviendo un año electoral un poco diferente a los anteriores, ¿no? Totalmente diferente. Pero el voto joven es ese voto que todavía está indeciso, no sabe qué es lo que quiere. La juventud, si hablamos de 18 a 35 años, ha vivido bajo el gobierno del MAS. Entonces es un voto que hay que cooptar y hay que abarcar, ¿no? Especialmente para la oposición, creería. Igual hay que tener mucho cuidado con ese voto volátil, si se puede decir, porque los jóvenes son cambiantes. Además, hay un tema importante, que han perdido la fe. Tal vez hasta quieren irse del país. Entonces ese voto se puede convertir, ese voto volátil, o puede ser nulo, o se pueden abstener, o pueden votar por resignación. Entonces hay que también abocarse a ese voto y ver también no solo el tema de la juventud, también por ejemplo el tema de los migrantes. Mucha gente está en Chile, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, y pueden
cooptar esos votos mediante lives, como hacía presente Pepe en tema digital, haciendo lives en horario de España. Perdón, Alejandra, esto me trae una pregunta obligada para que sigas con tu exposición. ¿El joven vota por imagen o por proyecto político? Exacto. El joven ahora vota por imagen. Muy pocos son conscientes de buscar los proyectos. Por ejemplo, todos los proyectos están en la página del TSE, pero tú tienes que entrar a buscar y ver proyecto, programa por programa. Entonces los jóvenes no están acostumbrados a leer, a tomarse el tiempo. Ven un TikTok, si no les parece interesante, pues lo cambian a los 5 segundos. Eso pasó en la anterior elección con el fenómeno Chi. Tuvo un alto porcentaje de votación y no precisamente por un proyecto político. Hugo, tú querías decir algo, adelante. Mira, también es el sector juvenil para los políticos, especialmente de oposición, no solamente es un sector mucho más, llamémosle así, más rentable, en palabras un poco fuertes, sino que también es un sector un poco más sencillo de conquistar. Generalmente la población juvenil es la que está más desencantada con el oficialismo, ¿no? Con el movimiento al socialismo y con todas sus ramas. Es por esa razón, las generaciones más jóvenes, 18, 19, 20, 25, son por tendencia mucho más opositoras. Ya tienen mayor conocimiento de la realidad política y económica que les rodea, y por ende esos factores van a decidir por quién votar. Acabó esa hegemonía del movimiento al socialismo que en su momento entendió muy bien, hay que reconocerlo, tuvo la habilidad de reconocer y proponer, por ejemplo, la generación Evo, ¿verdad? Con los jóvenes, supo leer esa realidad, pero esto acabó. No del todo. Si bien recordemos de que el movimiento al socialismo generalmente se alimenta de sectores de entre los 35, 40, 55 años, y eso incluso es algo que se puede ver en sus marchas, en sus mitines, son ya gente ya adulta. Existe, ¿no?, una generación de jóvenes que quizás puedan ser atraídos por algún, sí, llamémoslo así, un puesto en el Estado como funcionario público. Un Eduardo del Castillo. Un Eduardo del Castillo, ¿no? El desempleo ahora mismo es justamente el talón de Aquiles de la juventud, y el MAS puede llegar a seguir aprovechando, pero ya no con la misma intensidad que lo hacía hace 5 o 10 años. Y precisamente esto ha tenido un impacto, ya lo decían, la generación Evo, Columna Sur, que ha dado grandes elementos a nivel del movimiento al socialismo. ¿Qué pasa con la gente del campo, los jóvenes del campo o los migrantes? ¿Tendrán el mismo criterio de apreciación de las redes sociales? ¿Cómo llegarán o definitivamente no llegan a ellos los candidatos? Bueno, como lo decía a un inicio, se tienen que tomar en cuenta diferentes medios de comunicación. El internet en las provincias, en los centros rurales, no es bastante estable a comparación de la ciudad. Ahora cabe hacerse la pregunta si el MAS sigue teniendo esa hegemonía y dominancia dentro de las provincias y el área rural. El MAS sigue cooptando ese voto, y ahora si es que el MAS no lo hace, Andrónico puede cooptar ese voto. Algo que descuidan también los candidatos de la oposición bastante es enfocar su campaña, y lo vienen haciendo desde el 2014 aproximadamente, en el área rural, en el área de la ciudad y la periferia, pero descuidan mucho las provincias, cuando las provincias puedan desequilibrar no solo el voto campo-ciudad y en contraste toda la demografía y el voto que se va a expresar en las elecciones, sino también la configuración que pueda haber dentro de la Asamblea Legislativa. Si bien en los últimos años han ganado varios diputados y senadores en el área de las ciudades, en las provincias han ganado diputados el MAS, y eso ha desequilibrado la configuración y la estructura de la Asamblea Legislativa. ¿Porque se respeta ese voto orgánico? Si bien se respeta, en las provincias el MAS ha cooptado el voto y ahí lo ha descuidado mucho la oposición. Y si bien se ganaban, por ejemplo, 5 diputados en la ciudad, aquí en la provincia de La Paz, se ganaban 15 en las provincias aledañas, que eran del MAS. Y eso. Pero ahora, ¿cómo será el panorama? Porque siguen en poder del MAS las radios comunitarias, el Canal 7 que llega ahí, el satélite Tupacatari, y enfoca directamente con una intención netamente política. ¿Cuál será ahora el estado de cosas, teniendo en cuenta que sigue Luis Arce en el poder? Yo creo que el MAS como partido se ha visto bastante debilitado. Si vemos las últimas encuestas, no pasa de un 3-4%. La figura de Luis Arce y Eduardo del Castillo, desde mi punto de vista, han lapidado lo que ha construido Evo Morales. Aquel discurso del indio, del indígena, ha sido bastante deconstruido en los últimos 5 años, y me parece que este va a ser la última elección del MAS como partido hegemónico, como pasó con el MNR en el 2003.
Pero yo creo que esa estructura del MAS que aún confía en ese proyecto iniciado por Evo Morales se ve continuado por Andrónico. Y Andrónico puede ser quien coopte todo ese voto en vez de que lo haga el MAS con Eduardo del Castillo. Ahí les lanzo, Alejandra, antes de que tú puedas aportar dentro de este debate, ¿cómo van viendo, por ejemplo, las candidaturas más jóvenes están entre Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez, JP Velasco en la vicepresidencia? Eva Copa también. Eva Copa, que entra también en ese rango. Pero ¿cómo van viendo esa participación de esos candidatos jóvenes? Un Andrónico, por ejemplo, lo decíamos antes de iniciar el programa, que por ahí no ha presentado un discurso, una propuesta, un debate, no ha salido a los medios. ¿Qué pasa en ese sentido? Hay que tomar en cuenta igual con el tema que pones, no Andrónico, no solo es Andrónico, hay que tomar en cuenta los vicepresidentes. Y viendo estadísticas, por ejemplo, no le ha ayudado mucho su vicepresidenta, y sin emitir juicios de valor o alguna preferencia, netamente a las encuestas y los datos numéricos de las encuestas, vemos que no solamente depende del presidente, del candidato a presidente, sino de vicepresidentes. Y en este caso, Mariana Prado, pues no le ayudó. Igual JP Velasco no le ha ayudado tampoco al candidato a presidente Tuto Quiroga. Es más, le ha quitado porcentaje. Por ejemplo, vemos, ¿no? Ahora Juan Pablo Velasco está con 4.0% como vicepresidente, y Edman Lara está con un 22.8%. Mariana Prado igual ha bajado 4.3%. ¿El papel del vicepresidente, del candidato vicepresidencial, es decisivo en una fórmula? Sí, y igual según estadísticas se les preguntó a las personas si cuando tú eliges a un presidente es importante la figura del presidente o no lo tomas en cuenta, y 44% de los encuestados dijeron que sí es importante y que toman en cuenta al momento de votar por un vicepresidente, ven o al momento de votar por un presidente, ven quién es el candidato a vicepresidente en las encuestas, en las últimas encuestas. No solamente no es coincidencia que justamente los partidos del oficialismo, como es el MAS y el MTC de Andrónico Rodríguez, no es coincidencia que lleven a candidatos más jóvenes. Esto es el síntoma de una oxidación política que tiene el oficialismo a nivel general. No solamente hablemos del MAS y PSP, hablemos de todas las ramas, ¿no? Eva Copa, Andrónico Rodríguez. Que se lleve Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez es el sinónimo de la oxidación política que tiene el MAS. Ya no tiene candidatos, ya no tiene imagen que pueda tornarse creíble ante la sociedad. Entonces tiene que renovar, es obligatorio, porque considerando cómo es su estructura, no creo que esto lo hayan hecho de forma voluntaria. Han tenido que mandar nuevas caras, nuevas imágenes, por obligación. La realidad, la coyuntura les obliga, ¿no? Y es justamente la carencia del voto joven, que también es un factor. La carencia del voto joven que vota al MAS es de que se estén llevando a esta nueva generación de políticos. Claro. Fabiola, tú querías decir algo, sí, perdón. Luego vamos contigo, Pablo. Perdón, para complementar, es que no quiero dejar pasar este tema porque me parece bastante importante. Lo primero, respondiendo a la pregunta que decía Pepe, si el vicepresidente es importante, claro que es importante. No hay que olvidar que el vicepresidente es quien maneja y dirige lo que es la asamblea. Ya no es un bonito adorno, ¿verdad? No, es parte de dos poderes del Estado. Claro, tiene que ser una persona realmente preparado y con criterio para poder tomar decisiones, porque ese es el espacio donde nosotros como bolivianos estamos representados, ¿no? No demerito las actividades que tenga presidencia, obviamente, pero considero que el vicepresidente es un poco más importante, tal vez. Ahora, ¿qué pasa con los candidatos uninominales, plurinominales? Que quizá, utilizando términos de la vieja política, siempre van de la leva del candidato, es decir, no son protagonistas, ¿no? Exactamente, en realidad, bueno, no estamos tan representados, por así decirlo, porque como lo dicen, o sea, son listas ya presentadas, no han sido elegidos por los plurinominales al menos. Considero que en todo este aparato, en toda la asamblea legislativa, empezando desde el vicepresidente, independientemente de que sea joven, sea mujer, sea hombre, sea mayor, que son los paradigmas o estigmas que nosotros tenemos ya preconcebidos en la mente de que si va a ser joven va a ser mejor, si va a ser mujer va a ser mejor y demás, tiene que ser una persona totalmente preparada,
¿no? Tiene que tener conocimiento de la realidad boliviana en la que nosotros estamos viviendo, de las crisis que estamos La atravesando. renovación no es solo un rostro. No solamente es una imagen, no solamente es un rostro, y creo que, bueno, que un ejemplo, no quiero demeritar a nadie, pero es Juan Pablo Velasco, ¿no? Con las últimas, bueno, con las declaraciones que ha dado. Él mismo ha admitido que no tiene experiencia política y sin embargo la experiencia política es lo que se necesita para poder manejar el Parlamento. No quedó nada sexy, ¿no? No. Pablo, tú querías decir algo, adelante. Hay un apunte que me parece bastante importante, indispensable hacerlo. Muchas veces asociamos renovación y juventud, pero muchas veces pueden estar divorciados. Por ejemplo, Eva Copa, Eduardo del Castillo y Andrónico son juventud, pero no son renovación. Claro. Ya vienen de la generación Evo, que comentábamos más a tiempo atrás. Que lleva sus buenos años en cancha. Exactamente, Eduardo del Castillo viene de ser ministro de gobierno, Eva Copa ha sido presidenta de la Asamblea, alcaldesa del Alto. Y realmente, ¿dónde está la renovación? Ahora, Juan Pablo Velasco es renovación, pero ha tenido una participación bastante infractuosa y ha restado el apoyo hacia Tuto Quiroga desde mi punto de vista. Y sobre la congeneidad que debe haber entre el presidente y vicepresidente, tienen que estar casados y deben apoyarse mutuamente. Si el presidente lleva una línea y un discurso y el vicepresidente lleva otro, realmente puede generar un quiebre y puede haber fragmentación, incluso dentro de la misma sigla, un mes más o menos de las elecciones. Tienen que complementarse tanto en discurso como en apoyo. Tal vez por eso es que Edman Lara está liderando la preferencia en cuanto a la vicepresidencia y figuras como Mariana Prado o Juan Pablo Velasco la están reduciendo. Así es. Ahora, en política hay una frase muy común que dice: quien manda a pintar la casa escoge el color de la pintura. Esto en franca alusión a las encuestas. Si bien las encuestas son fotografías del momento, ¿cuán creíbles son? ¿Ustedes creen que reflejan fielmente el pensamiento ciudadano o el universo de tomar las mismas es demasiado pequeño? Empiezo contigo, Alejandra. Está bien. Como decía antes, es una intención de voto lo que vemos en las encuestas. Esa intención de voto, pues los candidatos tienen que abocarse a convertirlo en una certeza electoral. Igual, lo bueno es que las personas ya no se llevan por el jefe, por el que manda, que vamos a pintar la casa de rojo. No, existe una conciencia social, una conciencia crítica, no solamente en los jóvenes, sino en todas las personas de todas las edades. Por ejemplo, esto lo vemos, hay un control social, por ejemplo, María Galindo. Todas las personas tienen ya esta conciencia crítica porque ya saben de que existe un control social, de que cualquier persona de la sociedad pues puede hacer este control social. Hay una conciencia crítica que ya ve más allá, ¿no?, del jerárquicamente arriba. Yo creo que dentro de las encuestas hay dos factores que muchas veces no se tienen en cuenta. En primer lugar, ¿dónde se ha hecho la encuesta? ¿En qué parte del país se ha hecho? Si se ha hecho en Santa Cruz, La Paz, en Cochabamba. Y segundo lugar, ¿qué empresa está llevando la encuesta? Porque no es lo mismo hacer una encuesta en La Paz como ciudad que hacerlo en Cochabamba, en el Chapare, por ejemplo. Los datos pueden ser muy disparejos. Incluso si se revisa un poco más a fondo, las encuestas no pasan de haber preguntado a unas 4.000 personas. Y eso no en el mejor de los casos, 2.500 hemos visto, ¿verdad? Sí, en la última ficha casos, técnica. y eso no es ni el 1% del padrón. Así que realmente, ¿qué tan fiables son las encuestas y en base a qué estadísticas se trabaja la Pero proyección sí de los sirven candidatos? para orientar el voto a quien le conviene. Exactamente. Por eso es que se puede ver cómo es que en primer lugar en casi todas las encuestas, bueno, en todas las encuestas están Tuto y Samuel. Y dependiendo qué empresa sea, está primero Tuto o está Samuel. En tercer lugar está inamovible Andrónico Rodríguez. Y las encuestas, si bien no reflejan la realidad de la intención de voto, sí pueden orientar a las personas a dónde votar, especialmente a los jóvenes. Considero que las encuestas, más allá de reflejar una hipotética intención de voto, una hipotética voluntad popular, como decía mi compañero, también es una guía de tendencia. Generalmente la gente tiende a votar por el ganador, a darle aún más el apoyo al ganador del que ya tiene. Las encuestas también me atrevería a decir que sirven, ¿no?, para direccionar también algunos proyectos, ¿no?, algunos proyectos de gobierno que pueden ser modificables a lo largo del tiempo. Se puede hacer un análisis de qué sectores los están apoyando, entonces perfecto, nos abocaremos o nos direccionaremos a Ahora, ellos. ¿las empresas serán fiables? ¿Los resultados serán fiables o serán manipulados? Esto tejiendo demasiado fino quizá, ¿no? Claro, es un aspecto bastante delicado de tratar, pero considero de que las encuestas, si bien son datos fiables,
son fiables de acuerdo al sector al que se le preguntó. La realidad boliviana puede ser mucho más amplia. Y ahí, cuando hablamos de una realidad boliviana mucho más amplia, ya puede llegar a haber contradicciones, hasta incluso, no mentiras, sino errores no contemplados. ¿Qué dice Fabiola sobre este tema? Bueno, a ver, considero que sí, evidentemente, como lo mencionaba Pablo, las encuestas pueden influir en el voto del ciudadano más joven, tal vez, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente, el voto es bastante volátil en la juventud, no en toda, obviamente, decía Pepe, los jóvenes son realmente volátiles o analizan, creo que depende del joven, somos un universo, cada persona es totalmente diferente, pero concuerdo totalmente con el tema de la cantidad de personas encuestadas y dónde se han hecho las encuestas. Poblaciones que son pequeñas tal vez estaban representadas por una persona que ha respondido a la encuesta o tal vez ninguna. Y me voy a dirigir al 2019, ¿no? Donde ya podemos ahí ver que las encuestas no son tan certeras y tienen ese margen de error. Carlos Mesa estaba por encima de Evo Morales por más de 20 puntos, pero al momento de las elecciones estaban casi iguales, ¿no? Se ha equivocado. Claro, ¿por qué? Porque no son muestras representativas, no son una fuente confiable tal vez de qué es lo que va a pasar. No son un espejo real. No son un espejo real totalmente. Sí, como lo decía Hugo, nos permiten analizar tal vez otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la sociedad boliviana definitivamente ya no quiere votar por el oficialismo. Entonces tiene una tendencia más marcada hacia la oposición. ¿Quién, cuál? No sabemos. Pero creo que eso sí se podría tal vez dilucidar porque ya estamos dividiendo los votos en dos grupos que son un poco más grandes y más relevantes. Pero ya un tema específico creo que es con bastante tendencia a equivocarse. Ahora, tengo un dato de la Fundación FES que hace una encuesta y dice que el 71% de los jóvenes expresa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Esto es un punto muy delicado porque ya no estamos hablando solamente de actores, sino de la democracia en sí. ¿Cómo se puede interpretar esto? Yo creo que principalmente se puede ver en quiénes están figurando como presidente y vicepresidente. Prácticamente son políticos que vienen de una estructura ya establecida o de la vieja guardia. También otro factor que yo creo que induce a que los jóvenes, incluyéndome, creemos que la democracia boliviana está bastante dañada, ha sido la persecución política que se ha visto en los años de gobierno del MAS, la detención ilegal, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho, la persecución que se ha hecho a opositores, las condiciones en las que ha estado arrestada Yanine Áñez. Ahí se puede denotar cómo es que la democracia boliviana se ha ido deteriorando poco a poco y los jóvenes perciben eso. También algo que me parece ha influido en los últimos días ha sido la inhabilitación de Jaime Dun. Había jóvenes que tenían las esperanzas puestas en él. En las encuestas ese factor indeciso probablemente podría haber ido con como Jaime un factor de renovación, Jaime Dun, ahí está, sin la necesidad de ser un joven. Exacto. ¿Qué dice? Este tema igual es importante porque lo podemos ver como una oportunidad clave para una nueva renovación de la democracia, ¿no? Al ver que hay una desconfianza institucional, una crisis económica, pues el joven duda. Pero lo podemos tomar como una llave, una herramienta para la renovación democrática, que es lo que necesitamos. Igual me parece muy interesante que los mismos jóvenes a nivel nacional están tomando armas en el asunto y bueno, han conformado, lo entrevistabas hace poco a Julia Scarrums, quien está formando un equipo de veadores, que se puede decir, claro. Para ver cómo se están llevando a cabo, cómo se van a llevar a cabo las elecciones, para que haya total transparencia, por lo menos que haya un poco más de credibilidad, ya que estamos perdiendo la credibilidad en el órgano elector, ¿no? Y lo que daña a la democracia. Exactamente. Así es, sin duda es bien gratificante ver. Pablo decía, si bien en algunos candidatos hay juventud, no hay renovación, y es verdad. Pero me interesa, me gusta mucho este tema, Paola y amables invitados, el hecho que muy jóvenes nuestros invitados ya perciben
las ofertas de los candidatos, no como conquistas sectoriales, conquistas para la juventud, sino con un enfoque de realidad nacional, de renovación y de buscar el cambio total para el país. En ese sentido es absolutamente importante la visión de los jóvenes que ha cambiado, que antes pedían algo para su sector y para de contar, ¿no? Ahora una cuotita de poder, una ¿verdad? cuotita de poder, perfecto. Y ahora ve una proyección nacional en pro del futuro del país. Aquí están nuestros líderes, precisamente nuestros futuros líderes, y este criterio se reflejará en la mayoría de los jóvenes en edad de votar. Bueno, como lo venía diciendo, la juventud actualmente, a través de las trincheras digitales, que son las redes sociales, no solamente ha ido adquiriendo más carácter político, sino también ha ido retroalimentando sus ideas, ha ido retroalimentando su realidad. ¿Qué significa lo bueno para este país y qué significa lo malo? Ya el joven actual, considero, muy diferente, digamos, a las juventudes que pudieron haber sido 2010 o quizás los 90s, y es una juventud que no para de recibir información de cualquier aspecto, y eso es lo que va formando una calidad política, una calidad de ciudadano, y eso es lo que va a definir bastante nuestra hegemonía política en un futuro. Y un concepto global ya maneja, ¿no? La dinamicidad del momento también así, de las redes. Claro, exactamente. Y como los momentos no son eternos, los jóvenes ahora mismo están adquiriendo una volatilidad, como decían mis compañeros, ¿no? Decidir algo y el día de mañana decidir otra cosa. Y eso es justamente lo que los políticos también están atentos, ¿no? Claro. ¿Y a qué es lo que se quiere? Ale, tú decías. Sí, más bien nuevamente agradecer por este espacio que entre jóvenes se puede debatir, podemos ver más allá, y eso es lo que está pasando con los jóvenes y las redes sociales. Por ejemplo, con este uso del podcast, veo a muchos compañeros de la misma carrera utilizando podcast, utilizando lives, se graban utilizando TikTok. Entonces hay muchas señales de que los jóvenes están dejando de lado un segundo plano y están tomando las armas y ser protagonistas de esto en debates, en podcast. Hay muchas personas, muchos jóvenes que están saliendo en tele. Yo veo mucha decisión de hablar sobre el tema y de ser partícipes y protagonistas. A eso va mi siguiente pregunta, ¿protagonistas o espectadores? De los candidatos que teníamos en el 2019, por ejemplo, a los que tuvimos el 2020, hay una renovación en diputaciones, en senaturías, pero ¿cuál es el aporte real de estos jóvenes? ¿Cuán preparados han llegado? Si hacemos una estadística de cuántos proyectos de ley, por ejemplo, han presentado estos jóvenes que venían de la denominada generación pitita, hay muchas desilusiones también. Sí, claro, como decían mis compañeros, y esto lo puedo resumir, adultez no significa experiencia y juventud no significa innovación, ¿no? Y lastimosamente cuando hablamos de democracia algunas veces también nos olvidamos de eficiencia en la gestión. Podemos decir, los jóvenes como un sector inmanente que va a cambiar la sociedad, pero sin embargo a la hora de tener las herramientas no lo hace. O se deja consumir por el sistema o simplemente no es capaz de transformar algo, ¿no? Sistema caudillista, además. Es un sistema bastante caudillista, además, ¿no? Entonces los jóvenes algunas veces, como dije, o se hacen tragar por el sistema o simplemente no pueden con él. Y eso es justamente también una crítica que puedo hacer a mi sector etario, de que exige y exige y exige, pero a la hora de tener no logra satisfacer lo que la sociedad quiere. Así es, hemos ponderado, permítanme, sin duda la utilización de las redes sociales, todos estos elementos y plataformas electrónicas, pero también echa la ley, echa la trampa, la inteligencia artificial, la guerra sucia está, si no en su máximo apogeo, los siguientes días van a ser durísimos. ¿Cuán manipulable es? ¿Qué piensan ustedes de la utilización de la inteligencia artificial en las campañas electorales y en la guerra sucia? Yo creo que es una amenaza bastante preocupante a lo que viene de aquí a las siguientes elecciones por los próximos años. Hace una semana circulaba un supuesto video del presidente de Argentina, Javier Milei, dándole su apoyo a Jaime Dun, y era inteligencia artificial, sí, pero ha habido gente que lo ha creído.
Y ahora la tecnología ha llegado a tales niveles que se puede imitar voces, se puede imitar discursos, imágenes o inclusive videos. Y eso puede desprestigiar o elevar mucho la imagen de algún candidato. Lo puede hundir o lo puede levantar. Y hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber diferenciar si es que realmente es inteligencia artificial. ¿Y cómo diferenciar? Es la clave, ¿no? Existen algún tipo de herramientas, si bien no son fiables, puede dar algunos tips para diferenciar. Por ejemplo, la voz no está totalmente perfeccionada y se puede notar un poco robotizada, si se tiene un poco de cuidado. O las imágenes se puede ver un dedo más, un brazo extra, pero a simple vista puede engañar, si no se tiene ese momento y esa pausa de analizar si es real o no es real. ¿Herramientas que van a cambiar el modo de hacer campaña? Sí. Totalmente son herramientas que van a cambiar van a cambiar el modo de hacer campaña, perdón. Tal vez reducir costos, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial te dice, tengo esta población, ¿qué voy a hacer? Y te da un programa detallado de tu marketing político, ¿no? Que obviamente creo que hay que tomar en cuenta que las herramientas digitales, ChatGPT, todas las herramientas de inteligencia artificial no dejan de ser eso, herramientas. Entonces, como candidatos, yo creo que ya si son candidatos a la presidencia tienen que ser lo suficiente, y su equipo también, obviamente, tiene que ser lo suficientemente capaz e inteligente para utilizar eso como lo que son, como herramientas, no como el todo, ¿no? En cuestión de la población, de nosotros como población boliviana, sí es importante saber discernir la información que nos va llegando, ¿no? En este mundo que ya está tan globalizado y tenemos tan fácil acceso a la información, también tenemos el riesgo de informarnos con noticias falsas, lo que ahora vemos las fake news. Entonces, recomendación, buscar siempre fuentes confiables, ¿no? Medios de comunicación formales como TVU, entre otros medios de comunicación, radio y demás, tienen redes sociales, tienen páginas en Facebook, tienen canal de TikTok. Entonces, verificar si todo lo que nos ha llegado es real. Más que todo ahora, ¿no? Que ya son fechas clave y vamos a estar muy propensos a recibir todo tipo de información y tal vez información que nosotros queremos escuchar y nos queremos autoengañar, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Recomendación a la población, tener cuidado con la información que va llegando y que va leyendo. Yo creo que es muy importante decir a la audiencia, no solamente a los jóvenes, sino a toda la audiencia de todas las edades, que se tomen el tiempo, si realmente les importa Bolivia, les importa este país, que se tomen el tiempo de entrar al órgano electoral y que busquen, ahí hay una pestaña que indica, ¿no?, propuestas de los partidos y te despliega todos los partidos, todas las propuestas en PDF, que se tomen el tiempo de leer, porque como decía, había un video de un niñito que decía, de un niño de 6 años, estamos como estamos porque no sabemos elegir a los presidentes. ¿Y quiénes eligen? No los niños, sino los mayores de 18 años, que ya saben leer. Entonces no se dejen engañar por imágenes, ¿no? Sino lean, tienen la capacidad de criterio. No solamente vean un TikTok o el mejor banner. Pero no hay la cultura de leer en Bolivia, ¿no? Desgraciadamente. Hay que hacerlo. Hay que tomarse un tiempito y ver cuáles son sus propuestas, anotarlas, qué dice Eduardo del Castillo, qué dice el otro. Para después exigir también, ¿verdad? Exacto. Decir, momento, señor, usted me prometió esto en la campaña, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, vamos cerrando, si te parece, Pepe. Me gustaría ir con cada uno de ustedes que hagan una lectura sobre 3 ejes que deberían enfocar en este momento la atención, el pedido de los jóvenes a los candidatos y la política en sí. Empiezo contigo, por favor, Pablo. En primer lugar, yo creo que, siendo parte de los jóvenes, una preocupación común que tenemos todos es la empleabilidad. Si vamos a poder conseguir trabajo, la oferta electoral para atraer el voto joven, en mi opinión, debería ir primero por ese ámbito. Segundo, ¿cómo se va a resolver la crisis económica? ¿Cómo van a frenar la inflación? ¿Cómo los precios van a volver a estar accesibles? ¿Cómo puede volver el salario mínimo a alcanzar para vivir dignamente por un mes? Y en tercer lugar, el medio ambiente. Nuevamente han vuelto a surgir noticias sobre los chaqueos en la Amazonía y, al menos como joven, he conocido a varios que están bastante preocupados por la calidad del aire y lo que viene para las generaciones futuras. Así que yo creo que esos son los 3 principales ejes que los candidatos deben coaptar a partir de ahora, ya que estamos a un mes y un poco más de las elecciones. Hugo. Bueno, muchas gracias. Para mí los 3 ejes vendrían a ser justamente el empleo. La mayoría de los candidatos dicen
vamos a dar empleo, pero no dicen cómo. No dicen bajo qué mecanismos, con qué empresas o bajo qué criterios. No lo dicen. Y eso es un punto bastante importante, es como un jalón de orejas para los que aspiran a ser el presidente de nuestro estado, resolver eso. He notado de que varios programas de gobierno carecen de problem solving y solamente sugieren, prometen. El segundo punto es también, como decía mi compañero, el problema de la crisis económica. Es el mismo problema que el primero, solamente se habla de generalidades. No se menciona cómo se va a traer dólares. Dicen, voy a traer dólares, pero no te dicen cómo. También no contemplan la idea de que el Estado está siendo deficiente. No te dicen cómo se va a solucionar el problema del gasto público, que también es bastante importante. No solamente, digamos, resolver la economía, pero y si el Estado sigue gastando recursos, vamos a seguir en un círculo vicioso. Y el tercer punto también es justamente el tema del medio ambiente, ¿no? El tema del agro, el tema de la minería, que ahora mismo en nombre de un progreso que no estamos viendo, se está sacrificando nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente, el lugar donde nosotros vivimos y queremos dejar a nuestros hijos. Por supuesto. Fabiola, hoy contigo, 3 ejes. Gracias, Paola. Bueno, creo que primero centrarse en la crisis económica. Creo que esta crisis no está muy fuerte, pero sí se está yendo agudizando con el pasar del tiempo. Es algo que evidentemente cualquiera de los candidatos tiene que tener una propuesta consistente, sólida para poder resolver, porque es un problema que el gobierno que entre lo va a asumir. La restitución de la democracia, no siento que no vivamos en democracia, vivimos en democracia, pero sí ha sido bastante lastimada durante estos últimos 20 años, ¿no? Como lo mencionaba Pablo, tenemos el tema de la persecución política, cómo ya el poder o el órgano judicial no es un órgano independiente, ¿no? Está ahí debilitado y parcializado, ¿no? Llevándonos a una crisis de institucionalidad. Y finalmente coincido plenamente con mis dos compañeros el tema del medio ambiente. Nos estamos aproximando a fechas importantes que son ya esperemos que este año no se dé, pero en los últimos años se ha dado el tema de los chaqueos. No se han derogado las leyes incendiarias, no se han abrogado tampoco, y el tema de la minería ilegal, que es bastante importante, ¿no? Sin medio ambiente en realidad no podemos desarrollarnos en ningún otro ámbito, si no tenemos dónde desarrollarnos, que es bastante importante. Claro, serían los 3 principales. Y bueno, para finalizar, coincidimos entre todos los presentes que lo más importante en esta crisis, Bolivia se nos muere realmente si no hacemos algo ya. Estabilidad económica, sí o sí. Los candidatos tienen que tener una propuesta clara sobre la estabilidad económica, qué vamos a hacer para resolver la falta de dólares, punto número 1. El otro que coincidimos es el medio ambiente, porque nosotros estamos acá de pasada. El mundo hay que cuidarlo, el medio ambiente hay que cuidarlo, los que viven en él, seres humanos, los animales, es vital. Y tercero, reformas judiciales, porque nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde nos tenemos que regir por normas. Todo tiene que cumplirse según la norma. Entonces es muy importante reformas judiciales y que se tome en cuenta este tercer punto. Sin duda importante, rescatable los diferentes puntos de vista de los jóvenes. Han coincidido en la falta de empleo, en el papel de la justicia, en el medio ambiente tan maltratado y la falta de institucionalidad. La economía es un punto pero muy negativo. ¿Sabe qué, Paola? Invitados, qué gratificante tener sangre nueva en el programa. Usted, amable televidente, seguro ya memorizó estos rostros. Van a ser muy comunes en los noticieros como analistas políticos. Estoy seguro, claro que sí, con nuevas propuestas. Y tal vez ya para cerrar, coincidimos en que estas elecciones van a jubilar políticos, ¿verdad? Por temas de edad, por temas de propuesta, y muchos dicen que el 2030 realmente viene una ola de renovación con propuesta. Esperemos que sea así. Ha sido un placer tenerlos en este espacio. Son jóvenes, estudiantes del último año de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, con quienes hoy hemos debatido en Homo Políticos, y a quienes voy a comprometer a que nos acompañen para debatir con los candidatos también, para hacerles preguntas a ellos. Claro que va a ser bastante interesante tenerlos en esta mesa. Bienvenidos siempre. Pepe, buen resto de domingo. Nos reencontramos la próxima semana. Perfecto, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, a usted, amable televidente. El próximo domingo otra vez está el Homo Politicus en sus pantallas.